Bienvenidos a Espacio Geek. Tengo aquí los dos monstruos absolutos, los héroes definitivos de la telefonía Android. Vamos a ver, aquí son dos titanes enfrentados, el siempre poderoso Samsung Galaxy S23 Ultra contra el increíblemente novedoso, guapo y rechulo Xiaomi 13 Ultra. Va a ser una batalla épica porque son dos teléfonos muy parecidos que destacan cada uno en ciertos puntos, pero la verdad es que si yo me tuviera que decantar en 2023, ahora mismo, por cuál teléfono elegir, tendrá que ser después de la intro. Samsung Galaxy S23 Ultra versus Xiaomi 13 Ultra. Vaya duelo que se nos presenta. Bueno, pues como os decía, cada uno es bueno en una cosa y en lo que son buenos son muy buenos, aunque sí que es cierto que están muy a la altura. O sea, realmente no es que haya uno que destaque sobre el otro de una forma arrolladora y tal, salvo puede que en un par de puntitos, pero bueno, la cosa está más igualada de lo que yo me esperaba, porque me esperaba de este Xiaomi 13 Ultra que fuera la absoluta revolución de la fotografía, y aunque son fotos muy buenas que están en mi top 3 directamente, no son las mejores, pero las del Samsung tampoco, aunque depende del objetivo y del público al que quiera ir, porque hay público que le gustan mucho las fotos del Samsung S23 Ultra, porque son muy vibrantes, porque tienen mucho color, porque tienen una interpretación como muy actual, muy moderna, como muy de redes sociales, pero los que les gusta una fotografía más al uso, más artística y una fotografía, digamos, más real, adorarán a este Xiaomi 13 Ultra, como es mi caso. Teniendo en cuenta el tiempo que hace que salió el Samsung y que Xiaomi ha tardado tanto tiempo en estar a su altura, pues bueno, en ese sentido habría que darle ganador a Samsung, porque hizo las cosas muy bien y las hizo hace muchísimo más tiempo. Pero bueno, sí que es cierto que ha venido a traer un poco de frescura el Xiaomi 13 Ultra, mucha frescura en cuanto a diseño y en cuanto a unas cuantas cositas muy importantes que, oye, que son del día a día. Entonces, vamos a ello, vamos al apartado estético, como siempre empiezo las reviews y las comparativas. En el apartado estético tenemos dos teléfonos, bueno, pues muy distintos. El clasicazo S23 Ultra, muy funcional, muy elegante, muy premium, pero demasiado continuista. Es exactamente igual, como todos sabemos, que el modelo anterior, y por lo que parece ser va a ser prácticamente igual el S24. No entiendo por qué están haciendo esto. Es cierto que, bueno, ya tienen a su público, pero oye, vamos a innovar un poquito Samsung, porque sí está muy bien y está claro que es un superventas. Todo el mundo tiene a este teléfono como el referente en cuanto al tope, y con motivos, porque lo es. Pero el Xiaomi 13 Ultra ha venido a aportar frescura, ha venido a aportar ese punch que digo yo siempre que tiene, y que lo tiene mucho. Se ha sumado a la moda creciente del acabado cuero vegano, o como lo queramos llamar, o cuero sintético, y la verdad es que sí que le ha dado un par de vueltas. Como decía en la review del 13 Ultra, no solo parece cuero, sino que cuando lo tocas tiene cierto toque blando. Evidentemente no es gomoso, pero sí que tiene un rollo más similar al cuero vegano o cuero sintético. El módulo de cámaras también se han sumado a lo que es la tendencia más absoluta, que es lo que más echo de menos del S23 Ultra, que, oye, tienes que cambiar la disposición del módulo de cámaras. Sí, es muy reconocible, y si vamos algún paso más adelante estaría bien, yo creo. Pues Xiaomi lo ha hecho, y la verdad es que creo que el resultado estético es increíble. Tener los dos teléfonos en mano, son muy premium los dos, cada uno una cosa. Por la parte de detrás es más premium y más innovador el Xiaomi 13 Ultra, y el Samsung se nos queda ya un poco anticuado. Pero por la parte de delante me gusta más el Samsung, porque transmite una sensación placentera, que en el caso del Xiaomi no es así tanto, porque sí que es muy parecido a todos los teléfonos. El que sea tan cuadrado y que sea tan sólido el Samsung, esa robustez le da cierto encanto premium que no tiene tanto el Xiaomi 13 Ultra, pero porque los estoy comparando. Porque si los miramos por separado, oye, son la leche los dos, pero la leche. Entonces, en el apartado estético, para mí, ¿quién sale vencedor? Sin duda, de forma arrolladora, Xiaomi 13 Ultra, porque ha hecho las cosas muy bien, nuevos materiales innovadores, disposición de su módulo de cámaras pues como tiene que ser. También es que monta un sensor de 1 pulgada y tiene que entrar de alguna manera, por eso han hecho esta especie de rampita para que entre, y les ha quedado muy elegante y muy bien. Así que punto para Xiaomi aquí.
Bueno, vamos a pasar a las pantallas. Hay ciertas diferencias. En el caso del Xiaomi 13 Ultra, 6,73 pulgadas, WQHD+, 120 Hz. En el Samsung 6,8, WQHD+, 120 Hz. Aquí igual, los dos son paneles AMOLED y tienen una frecuencia táctil de 240 Hz los dos. Es decir, no son como un teléfono gaming que tienen una barbaridad, pero oye, más que suficiente, incluso también para jugar, seamos honestos. Aquí están completamente empatados. Las sensaciones de la pantalla está mejor calibrada, está mejor la del Xiaomi 13 Ultra, porque es cierto que incluso cuando haces las fotos, lo que es el monitoreo es más extraño en el Samsung, porque luego cuando los pasas a ordenador son muchísimo mejor que lo que ves en pantalla. En cambio, el Xiaomi sí que ha hecho ese trabajo un poco mejor y es un poco más fiel lo que ves con lo que verás después, hablando de pasar las fotografías. En sí la calibración para el resto de cosas, multimedia, etc. Bueno, pues simplemente un punto de vista ligeramente distinto, pero es prácticamente lo mismo. Así que empate plus para el Xiaomi. Siguiendo con las pantallas en cuanto al brillo, pues bueno, aquí sí que hay un poquito de diferencias, pero son un poquito de diferencias, pues bueno, como comentaba en la review del 13 Ultra, no con truco, pero sí con letra pequeña, porque declara 2600 nits de pico de brillo, que lo convierte en el rey absoluto, en que no hay nada más para arriba, y en cambio el Samsung son 1750 nits de pico, pero la realidad es que es en unas circunstancias muy específicas, bajo la luz plena del sol y consumiendo vídeos en HDR y poco más, donde vas a tener estos 2600 nits de pico, mientras que luego la realidad es que cuando los utilizas los dos prácticamente son iguales. Como os decía, es que los paneles son muy parecidos. Hay diferencias en la calibración, pero mínimas. En cuanto al brillo, pues esta letra pequeña no me gusta demasiado, es un poco clickbait, pero bueno, en fin, oye, que es un panel brutal el del Xiaomi 13 Ultra, pero el del Samsung también, aunque tengo que darle el punto al Xiaomi 13 Ultra porque su pico de nits, aunque solo sean unas circunstancias muy específicas, es de 2600 frente a 1750. Las cifras están. Bueno, vamos con las medidas de los teléfonos. En el caso del Xiaomi 13 Ultra son 74,6 por 65,2 por 9,1 milímetros con un peso de 227 gramos. Es gordo y pesado, sin más. Por ejemplo, el Samsung S23 Ultra, las medidas son 78,1 por 163,4 por 8,9 milímetros con un peso de 233. También es gordo y pesado, pero por lo menos no ha sobrepasado la línea de los 9 milímetros como sí que ha hecho el Xiaomi. Pero como he dicho siempre en todas mis comparativas de teléfonos premium, las cosas buenas pesan, ocupan un lugar y tienen que ser grandes y pesados. Aquí voy a dar un empate porque están igual. Bueno, pues yendo con el apartado del hardware, aquí en cuanto a procesadores, pues ya os hago el spoiler, va a ser un empate porque los dos montan el máximo. Snapdragon 8 generación 2 con un Adreno 740, sí que es cierto que el Samsung tiene el 4 Galaxy específico que es un poco overclockeado, pero vamos, es que las diferencias, para que os hagáis una idea, en el caso del 13 Ultra son 3,2 GHz y en el caso del S23 Ultra 3,36 GHz. A efectos prácticos en el día a día no vais a notar ninguna diferencia jamás. Es exactamente lo mismo, aquí es un empate absoluto. El desempeño multimedia, en juegos, en todo, es muy bueno, es muy top, no se puede hacer más, no se puede exprimir más, así que empate. Puntuación de Antutu, como siempre, la voy a dar, aunque cada día me gusta menos. Xiaomi, 1.300.000. Samsung S23 Ultra, 1.277.000. Lo mismo. Y es que son prácticamente el mismo teléfono con ciertas diferencias. Antes servía muchísimo de guía y sí que es cierto que marcaba algunas diferencias, pero hoy en día hoy he visto y tengo teléfonos que tienen una puntuación menor y que el desempeño es mejor. Así que bueno, la cifra está. Si la queréis conocer, esta es. Bueno, en la memoria sí que hay ciertas diferencias porque mientras que el Samsung S23 parte de 8 hasta 12 GB de RAM, el Xiaomi parte de 12 hasta 16 GB de RAM y aquí hay una diferencia bastante clara, el punto se lo lleva Xiaomi. En cuanto al almacenamiento, bueno, pues de 256 a 1 TB los dos, UFS 4.0, en este sentido, pues empate, pero se lo tiene que llevar el Xiaomi porque parte con una RAM de 12-16 frente a 8-12 del Samsung. Las cifras están y esta cifra sí que importa.
Batería, pues bueno, diferencias y no diferencias, los dos 5.000 mAh, pero la gran diferencia es que el Samsung, su carga rápida es de 45 vatios y no incluye el cargador, un teléfono de este pastizal, y en el caso del Xiaomi 5.000 mAh también, con una carga rápida de 90 vatios que por supuesto te incluye el cargador, así que el puntazo aquí para Xiaomi sin duda. Bueno, pues vamos con la seguridad. Los dos evidentemente tienen lector de huella en pantalla y de reconocimiento facial, pero os puedo decir que aquí hay, por lo menos para mí y creo que para mucha gente, buenas diferencias, porque mientras que Xiaomi es un absoluto Fórmula 1 en ese sentido y van de narices, los Samsung, pero no solo este, sino todos, no van tan bien, nunca van tan finos. A mí me cuesta que me reconozca un montón de veces, la huella va, pero va lenta y muchas veces falla. Pero en todos los Samsung de verdad que no entiendo por qué hacen esa calibración, no lo entiendo porque son gente muy potente como para andar con esos rollos, no lo comprendo. Xiaomi 13 Ultra y prácticamente todos los Xiaomi es que es inmediato, premonitorio prácticamente, si le dieran un puntito más. Os digo que aquí el punto se lo tiene que llevar clarísimamente el Xiaomi 13 Ultra. Bueno, pues vamos con las cámaras, inevitable, porque esta comparativa es de dos super teléfonos con super cámaras. Lo que se supone que venía a ser la enorme revolución de la fotografía en un trabajo conjunto de Leica, que se desplazaron sus ingenieros a China y que hicieron la pera de la pera, pues bueno, el resultado luego es que tampoco es para tanto, que la presentación era grandiosa, que sí que parecía que ibas a recibir la tecnología del futuro, pero bueno, pues son fotos bastante buenas. Bajo mi punto de vista están en el top 2, digan lo que digan estos rankings, porque la experiencia de usuario luego difiere. Creo que hace mejores fotos el Xiaomi 13 Ultra que el Honor Magic 5 Pro. ¿Y por qué hablo del Honor Magic 5 Pro aquí? Porque está en el top 2, ¿vale? Y por tanto tiene que ser una referencia cuando hablamos de teléfonos fotográficos. ¿Pero qué trabajo hace el Samsung en fotografía? Bueno, pues es un trabajo muy conocido, es un trabajo muy vibrante, muy actual, muy de redes sociales, con unos colores muy vibrantes, unos contrastes muy fuertes, unos grandes detalles, una nitidez con sus 200 megapíxeles que hacen un trabajo muy bueno, con su sensor propio que está muy bien optimizado, que ahí es donde está la magia, que es un sensor propio, que no tienen que adaptarlo, y bueno, pues son fotos todoterreno, en el sentido que nunca te va a fallar, aunque sí que es cierto que según qué circunstancias pues puede flojear un poco, sobre todo cuando no es su sensor principal el que tiene que actuar. Diferencias resumiendo un poco en cuanto a fotografía. Fotografía vibrante y muy actual del Samsung frente a fotografía muy artística, muy armoniosa, muy agradable del Xiaomi 13 Ultra, y es que son dos filosofías de fotografía completamente opuestas. Como os decía, la nitidez, el brillo, el color, el contraste, frente a el realismo, la interpretación buena, un gran manejo del HDR del Xiaomi. Así que esto ya sí que va a ser cuestión de gustos. Son las fotos muy top. Entonces voy a pasar con los datos de sus sensores un poco por encima para que entendamos algunas diferencias que hay. Están muy a la par, pero hay algunas diferencias importantes. Sensor principal. Evidentemente tenemos el del Samsung S23 Ultra 200 megapíxeles con su sensor ISOCELL, que como os decía está muy optimizado porque lo han fabricado ellos y solo ellos podrán optimizarlo de esa manera tan fina, es muy potente. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el sensor del Xiaomi 13 Ultra es un Sony IMX989 50 megapíxeles de 1 pulgada que hacen que este teléfono tenga toda la magia. Le entra mucha más luz y la verdad es que la interpretación en general de este sensor, bajo mi punto de vista, es muy superior al del Samsung, porque las texturas, los colores, el manejo del HDR es infinitamente superior. Simplemente está en otra liga, pues porque, oye, ¿está muy optimizado el del S23? Sí, pero es un sensor de 1 pulgada, el más tope que hay de Sony, que son los referentes en cuanto a sensores de telefonía y demás cosas. Y el trabajo sin duda es mejor. La interpretación, el trabajo con Leica, etc, te puede gustar más o menos, pero como vais a ir viendo en el vídeo un poquito más adelante, sí, son dos filosofías completamente distintas, pero sí hay que ponerlo en un peso para ver quién gana al final. Va a ganar, bajo mi punto de vista, el Xiaomi 13 Ultra. Esto en cuanto a sensor principal, porque todos los sensores secundarios que tiene, pues bueno, hay ciertas diferencias. Por ejemplo, la gran diferencia que aporta el Xiaomi es que todos sus sensores son de 50 megapíxeles y que son el IMX858 los tres.
es decir, es un sensor que es el sensor principal de muchos teléfonos premium, pues aquí el señor Xiaomi 13 Ultra, los señores de Xiaomi han decidido ¡pum!, dar un golpe sobre la mesa y decir, mis sensores secundarios son tu sensor principal. Esto ya lo he dicho antes, pero tengo que recalcarlo porque es un dato muy importante. Mientras que los del Samsung, pues bueno, tiene el sensor de 200 megapíxeles, que ya conocemos, el ISOCELL HP2, el gran angular que tiene es solo de 12 megapíxeles, que es un IMX564, el telefoto más retrato de 10 megapíxeles y el otro telefoto de 10 megapíxeles, frente a los 50, todo un poquito más equilibrado de los sensores del Xiaomi, siendo además el mismo sensor que es más fácil trabajarlo e interpretarlo. Bueno, en cuanto al vídeo, por las cámaras traseras, 4K 60 FPS estabilizado, con un trabajo muy bueno en el caso de los dos, pero muy bueno. Como os decía, las interpretaciones distintas de cada marca, pero los resultados son francamente buenos en los dos y la estabilización es muy top. Funcionan muy bien. ¿Cómo es la grabación en 8K sin estabilizar? Pues depende del tipo de vídeo que vayas a hacer. Si va a ser andando va a ser un desastre, pero si es una grabación en la que vais a hacer un scroll lento o incluso fija, bueno, pues los resultados son fantásticos. Son 8K 24 FPS que queda muy bien, pero tampoco es que haya una diferencia abismal entre su 4K 60 FPS, que además sí que puedes moverlo un poquito y te da un poquito más de versatilidad, pero aquí los dos súper top. Cámara de selfie, pues aquí sinceramente no entiendo qué es lo que ha hecho Xiaomi con su cámara de selfie, por qué la ha maltratado de esta manera. Para empezar, te maquilla enormemente. Se puede tocar, tú puedes cambiar este tipo de cosas, pero si tú lo dejas tal cual, te mete unos filtros que en Instagram. O sea, es increíble la cara de muñeca que te pone. Mientras que en este sentido, el sensor del Samsung, bueno, pues es mucho más fidedigno y un poco más normal. Son fotos más normales. Pero ya no solo eso, simplemente son mejores los selfies de la cámara del Samsung, a pesar de que montes solo 12 megapíxeles y la del Xiaomi sea de 32 megapíxeles, pero da exactamente igual, porque el resultado claramente es favorable en cuanto al Samsung. Y ahora vamos a entrar en un momento drama. Xiaomi, ¿por qué has hecho que tu sensor de selfie solo pueda grabar en 1080 30 FPS estabilizado? ¿Cómo puede ser? ¿Pero por qué? Explícamelo, necesito una explicación. ¿Los resultados son malos? No son malos. ¿Pero por qué? Vamos a hablar de la cámara de selfies de Samsung, para que lo entendamos. Puedes grabar en 4K 60-30, 30 estabilizado y los resultados son grandiosos. No lo entiendo. Xiaomi, el titán, el dios de la fotografía, ¿por qué has maltratado tu cámara de selfie cuando es una de las cosas que más se utiliza? Todo el mundo hace selfies para un millón de cosas. ¿Y por qué le has puesto esta interpretación de muñeca Barbie? No lo entiendo. No lo entiendo, es el único punto negativo en cuanto a fotografía y que lo hace desmarcarse tanto del Samsung. No lo comprendo. Pero bueno, en fin, ¿los resultados son malos? No, no son malos de ninguno de los dos, pero punto muy a favor para el Samsung en su cámara de selfie y además en su modo vídeo, que arrasa con el Xiaomi. ¿Cómo funcionan los sensores de modo noche? Bueno, pues los dos hacen buen trabajo, pero gana el Xiaomi pues por detalles, porque tampoco es que haya mucha diferencia. También bajo mi punto de vista, que esto sí que siempre es un poco subjetivo. Los zoom, oye, los dos hacen un trabajo fantástico, son de los mejores teléfonos para hacer zoom. Yo no soy de hacer muchas fotos con zoom porque siempre prefiero acercarme a lo que quiero fotografiar y no me suele surgir la necesidad imperiosa de uy, tengo que hacerle esta foto rápido a esto, así que me pilla lejos, voy a poner el zoom. Yo no las utilizo mucho, pero en las pruebas que he hecho, sinceramente, me gusta más cómo interpreta el Xiaomi 13 Ultra. En fin, me gusta más y es todo más artístico, pero con muy buena definición. ¿Las del Samsung son malas? En absoluto. Estamos hablando de dos tops en este sentido. ¿Modo retrato? Bueno, pues aquí sale ganando el Samsung porque hace una interpretación bastante más fiel. A pesar de que tiene una filosofía completamente distinta, aquí se invierte un poquito porque la interpretación de los retratos del Xiaomi 13 Ultra pues hacen algunos artefactos, hacen algunas cosas que quedan un poco artificial, mientras que queda bastante más natural el del Samsung, cuando, como os decía, normalmente su filosofía está un poco enfrentada porque se supone que el Xiaomi es lo que hace, darte realidad, darte interpretación artística y este toquecito, como os decía, más cinemático, pero pues en el modo retrato pinchan, sin más.
Así que venga, vamos a pasar directamente a que veáis la comparativa de las fotos y de los vídeos. Me encantará saber qué es lo que opináis, a ver si opináis igual que yo, si esperabais este resultado, si esperabais más de la súper increíble cámara revelación del Xiaomi o si es un poco lo que os estabais esperando, si creéis que Samsung sigue siendo el líder a batir y todo este tipo de cosas, que además siempre las respondo y me encanta. Así que venga, vamos a ello. Bueno, pues ya estamos por aquí. Aquí la diferencia, esto es en modo noche. Opino que el 13 Ultra hace el trabajo un poco mejor. Aquí vemos también otro ejemplo en el que es todo más natural, los tonos son más naturales. El S23 Ultra tira más a los amarillos y a los verdes y en el modo noche se nota mucho. Y lo que hace es que satura mucho ciertos colores. Hay colores que les va mejor y otros que otros. Y aunque sí que en principio parece que tiene más detalle por sus 200 megapíxeles, no es tan artístico como el 13 Ultra. Aquí vemos más detalle en el S23 Ultra, en estas dos últimas fotos. Por esos 200 megapíxeles tiene un poquito más de detallismo, pero es muchísimo más natural, muchísimo más realista el 13 Ultra. Y yo lo sé porque son mis cosas y sé exactamente cuál es el color y la textura. Hace buen trabajo el S23 Ultra, como os digo, en definir más las cosas, pero colorea de unas formas bastante extrañas que, bueno, oye, funcionan bastante bien, son un poco como el iPhone, tiran un poco hacia ese camino y sí, está hecho y pensado por estas empresas tan potentes, por algo será, pero como os digo, creo que tiene mejor detalle, mejor textura, es más artístico, más agradable. Todo lo del 13 Ultra es todo como más suavecito. Es cierto que le puede parecer que falte detalle en algunas fotos, pero no es que le falte detalle exactamente, sino es una interpretación distinta. Aquí en el selfie no, vemos que me convierte en una muñeca, mientras que el S Ultra oscurece muchísimo y da este tono amarillo verdoso para todo que a las pieles no le sienta tan bien. Aquí, pues bueno, lo mismo, vemos más detalle en el S23 Ultra. Aquí también incluso vemos más detalle y más luz, cosa que no es bastante habitual. En este modo noche, bueno, pues veo un empate con las interpretaciones de colores. En el vídeo, pues bueno, pasamos a los vídeos que están los dos muy bien. Sinceramente, son dos de los mejores estabilizadores que he visto nunca. El scroll se hace finísimo. Sinceramente, creo que en vídeo pues prácticamente podría dar un empate. Me gusta un poco más cómo interpreta el Xiaomi 13 Ultra y sí que le da más colores vivos. En cambio, por la noche pues funciona bastante mejor el S23 Ultra en vídeo. Sí que es cierto que estoy pasando en el vídeo por la farola, pero bueno, esto es así. En selfie, bueno, pues vemos los 4K 60 FPS del S23 Ultra y el Xiaomi 13 Ultra que tiene problemas con la luz, mientras que el S23 Ultra los está manejando muy bien. Bueno, pues ya estamos de vuelta, ya habréis visto las fotos y los vídeos. ¿Qué os parecen los resultados? ¿Lo esperabais? ¿No lo esperabais? ¿Os ha sorprendido? A mí, sinceramente, me sorprendió. Me esperaba bastante más de Xiaomi, pues porque son unos cuantos meses más de investigación y de evolución, el trabajo con Leica y tal. Y aunque gana, porque gana al Samsung bajo mi punto de vista, y ya no solo subjetivamente, sino objetivamente, creo que le gana, pues me esperaba un poquito más. Pero aún así, pues son dos teléfonos hiper premium para hacer hiperfotos. El feeling en mano es increíblemente premium, no puede ser más, es que son los teléfonos más caros que hay, faltaría más. Y bueno, pues un poco, si le tuviera que dar un veredicto general, le gana el Xiaomi, pues porque aporta todo lo que aporta el Samsung Galaxy S23 Ultra, pero con más frescura, con una estética innovadora, con unos materiales mejores, siguiendo la tendencia, evolucionando y haciendo las cosas en fotografía mejor y haciendo un trabajo más artístico que, oye, también la gente que prefiere tener fotos más realistas y más artísticas tienen que tener su huequecito, ¿no? No es todo redes sociales y fotos vibrantes como las que hace el Samsung, que también me gustan mucho. Es que, entiéndase, no es que no me guste, es que son muy distintas, pero yo soy un poco más de la filosofía de Xiaomi, pero esto es mi punto de vista. Ya me diréis qué os parece a vosotros. Por lo demás, en cuanto a hardware, pues es que tampoco hay mucha diferencia, es que no puede haber nada más tocho ahora mismo. Y los dos lo hacen muy bien, los dos optimizan muy bien. Los resultados, pues va a ser que podéis utilizar estos teléfonos para todo, sin ningún tipo de restricción que no os va a fallar nunca. Podéis jugar a todos los juegos en el máximo de gráficos, no vais a tener ninguna caída de frames, ningún glitch por ninguna parte. El contenido multimedia que vais a ver va a ser top. El sonido es bastante bueno los dos, aunque creo que suena mejor
el Xiaomi 13 Ultra con su trabajo con Harman Kardon. Y bueno, diferencias en cuanto a la carga, la batería, pues uno no te incluye el cargador y encima su cargador es de 45 vatios, como es el Samsung. El Xiaomi te incluye, por supuesto, el cargador que es de 90, aunque dura un poquito más o está mejor optimizada la batería del Samsung, pero bueno, pues es que son ya detallitos. Los brillos de la pantalla, olvidándonos de las cifras, los dos son unos paneles súper brillantes que no te van a dejar tirado en ninguna ocasión. Puedes estar en la playa en pleno sol, que vas a poder ver tus cositas, así que no te van a dejar tirado. En este sentido son los teléfonos más top que hay. Y es una comparativa muy de empate, realmente es una comparativa en la que prácticamente salen empatados, pero con los detalles que hay que marcan la diferencia, tengo que darle el punto definitivo al Xiaomi 13 Ultra, porque hacen lo mismo, solo que mejor y más innovador. Así que nada, hasta aquí esta comparativa. Espero que os haya gustado, ya me diréis qué os parece. Como me gusta veros más por el canal, os recomendaría que os suscribierais si no lo habéis hecho ya, que me dejéis algún comentario, que siempre lo respondo, y si me dejáis un poderoso like estaré muy agradecido. Así que sin más, como siempre, mucho más en Espacio Geek.